Y tener planes no es malo. Es necesario que tengamos planes, tengamos, hermanos, sueños, deseos y muchas cosas. Pero no debe de ser, hermanos, nuestros planes no deben de estar o no deben de tomar el primer lugar de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Leímos ya, ¿verdad?, en Jeremías, donde dice que Él tiene planes para nosotros. Y entonces el problema, hermanos, es que en esos planes, hermanos, se nos requiere que actuemos. Se requiere, hermanos, que tomemos acción. Se requiere que nos levantemos. Se requiere sacrificio, se requiere esfuerzo. Se requiere, hermanos, paciencia. Se requiere amor. Se requiere todo lo que se puede requerir, hermanos, para llevar a cabo algo. Porque el que usted tenga un plan, hermanos, un deseo en algo, no automáticamente se le va a cumplir solamente por tener el deseo. ¿Verdad? Tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y usted sabe de que hay personas que hacen lo imposible para que ese plan se realice. Entonces, pero cuando venimos a los caminos del Señor, hermanos, a algo que nosotros debemos de rendir es nuestra vida y nuestra voluntad a Él. Entonces, cuando le rendimos nuestra vida, quiere decir que ya no vivimos nosotros. Debe ser Él que debe de vivir en nosotros. Cuando le rendimos nuestra voluntad, hermanos, entonces ya no somos nosotros los que mandamos o decidimos, sino que es Él. Si Él vive en usted, entonces Él ha tomado el control de lo que nosotros llamamos mi vida, ¿verdad? Porque así decimos, ¿verdad? Es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera, pero no en el camino del Señor. En el camino del Señor usted ha entregado su vida, ha rendido su vida. Usted sabe de que por, no sé si por convicción o por falta de conocimiento, le llamamos Señor. ¿Verdad? Ahora, el Señor, hermanos, confrontó a unos que le llamaban Señor. La cosa será que si Él estuviera aquí ahorita y le dijéramos Señor, ¿qué nos diría? Nos diría amén, hijo, tal vez no amén, ¿verdad? Hijo minor, ¿qué pasó? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? O me confrontaría también y me dijera, ¿por qué me llamas Señor? Y no hacéis lo que yo les pido, lo que yo les mando. Porque el hecho de que estemos aquí hoy en día, hermanos, en parte no lo quiero desilusionar, quiero animarlo y quiero enseñarle. En parte no estamos mal. No puedo decir que estamos al 100, pero hasta cierto punto pudiéramos decir que no estamos tan mal. Pero claro, hay que irnos examinando, ¿no? Para ver lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque una de la voluntad del Señor es de que desde el principio Él estableció un tabernáculo, un templo, donde su presencia se manifestaba, donde su presencia estaba, y entonces se reunían, hermanos, para llegar a ese lugar. Entonces, ahora, hermanos, conocemos lo que es la iglesia, pero la iglesia, hermanos, no son estas cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. O sea, tampoco somos nosotros. Nosotros somos parte de la iglesia, ¿verdad? Hay diferentes miembros dentro de la iglesia. Entonces, esta iglesia, la que está allá y allá, y está en la voluntad de Dios, el Señor la reconoce como iglesia de Él. Entonces, juntos somos la iglesia. No es una denominación nomás. Entonces, pero esto, hermanos,
cuando lo leímos nos impacta y nos hace recapacitar, también debemos de no solamente recapacitar en el momento que el Señor se lo dijo y a quienes se lo dijo, sino que también debemos de escudriñarnos y examinarnos y ver o preguntarle al Señor: Señor, ¿eres mi Señor? Y tal vez ni necesitemos preguntarle, porque si nos examinamos, usted sabe que cuando vamos a tomar la Santa Cena del Señor, antes de tomarla, Pablo nos manda que nos examinemos, que nos juzguemos a ver cómo estamos. Y entonces, el hecho de que nos reunamos, hermanos, no nos garantiza todo lo que le estoy diciendo, porque hay personas que también no conozco, y gracias a Dios que no conozco a ninguno, que se reúnen porque ya es un hábito. Pero en el caso de nosotros no, ¿verdad? Nos reunimos, hermanos, porque entendemos y reconocemos, ¿verdad?, lo que estamos haciendo. Entonces, no es, hermanos, el estar en la iglesia lo que lo hace santo y lo hace salvo. Con esto no estoy hablando de libertad, de que se quede, ¿verdad? Pero es más, hay personas en su casa que están mejor que nosotros estando en casa. Porque no es la iglesia, es usted como iglesia que dicta, hermanos, cómo está, cómo estamos bien, más o menos. Pero acuérdense de que hay una fórmula en la cual no puede estar la iglesia. La iglesia bien debe de ser caliente o fría. Fría no debe de ser. O sea, ese no es el estado. Es más, de los 3 estados, hermanos, solo tenemos un estado en el cual debemos de estar. Pero menos fría ni tibia. Y entonces, viendo, hermanos, todas estas cosas, que todas estas cosas, hermanos, lamentablemente a veces estamos en esa condición, vivimos en esa condición, pero ahora tenemos esta otra, que es acerca de los planes. Porque tal vez, perdón que lo repita, pero tal vez muchos de nosotros hicimos planes para este nuevo año. Y luego venimos y se los presentamos al Señor a veces como iglesia, como congregación. Porque hay iglesias, hermanos, que se conducen, no estoy diciendo que sea malo. En una que yo estuve, hermanos, sí, creo que era líder de los jóvenes en ese entonces, y me dijeron: hazme un calendario de lo que se va a estar haciendo este año. Y entonces se lo daba a uno y ya ellos lo tomaban y esto era lo que íbamos a estar haciendo, o al menos era lo que se esperaba que estuviéramos haciendo. Pero lo que hemos visto, lo que hemos estado leyendo, hermanos, entonces, ¿cuál debe de ser nuestra posición de nosotros? Es, hermanos, de que ya no son sus planes, son los planes de Él. Entonces, ¿cómo nos presentamos o cómo debe de ser nuestra oración delante de Él? Es pidiendo la guianza. Porque se nos enseña, ¿verdad?, que Él es ¿quién es el Espíritu Santo en nuestra vida? Nuestro Consolador y el que nos guía. Cuando usted lee el libro de Hechos, los apóstoles y los hermanos cristianos, no eran los planes de ellos. Y podemos ver que ellos tenían planes. Pero el Espíritu Santo venía y les decía: no vas para allá, no vayas para allá, no hagas esto, no digas esto, haz esto, ve para allá. Y daba la instrucción, daba la guianza. Entonces nosotros decimos: voy a orar al Señor para nuestra instrucción, para que me guíe y todo eso.
Sí, es lo que tenemos que hacer. Sentarnos delante del Señor y decirle, Señor, mira, ¿cuáles son tus planes para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo me encuentre haciendo? Y no que usted venga con su lista y le diga, Señor, estos son mis planes, aquí está mi lista. Y a veces por eso es de que no recibimos lo que, con la lista que le llegamos al Señor y le decimos, esta es mi lista. Porque el Señor la va a ver y le va a decir, bueno, esta es la tuya, pero yo tengo otra. Y ahí es donde a veces, hermanos, ¿qué sentiría usted, qué pasaría con usted si usted se presenta delante del Señor y le dice, Señor, estos son mis planes, aquí están? Y que el Señor le diga, ay, my little, pero los planes míos son diferentes a los que tienes ahí. No es lo que, nada de lo que tienes allí es lo que yo tengo para ti. Una de las razones por las que a mí me gusta mi personaje favorito, antes le tenía miedo a Pablo. Pero ahora viene, entre David y Pablo vienen a ser los personajes favoritos en la palabra. Y una de las razones que me gusta a David es porque cómo él platicaba con el Señor. Y entonces David le dice al Señor, se lo voy a parafrasear, le dice, mira, yo sé que tú tienes un libro y que en ese libro escribiste acerca de mi vida, acerca de mis días. Y yo quiero que cada una de esas cosas que tú escribiste en tu libro se cumplan en mi vida. Entonces, ser conforme al corazón de Dios, porque eso era lo que David era. Ahora fíjese, una cosa es que yo diga que estoy conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y otra cosa es que Dios mismo lo diga, lo declare. Yo puedo decir que soy su amigo, pero usted dentro de mí dice, mi amigo, si apenas lo conozco, no es mi amigo. Pero que usted diga que usted es mi amigo, entonces ya es diferente, ya no es lo mismo. Y entonces David, hermanos, era conforme al corazón, pero no porque él lo dijo, sino porque Dios lo expresó. Y eso era lo que lo hacía a David, hermanos, ser diferente, ser conforme al corazón del Señor, que es lo que, hermanos, usted y yo deberíamos de desear. Porque mire, Pablo dice que tengamos la mente de quién, del pastor, del apóstol, del hermano, o la mente suya. Ninguna de esas nos dice, ni la suya misma. Es más, ahí nos está hasta descalificando a nosotros. ¿Por qué? Porque usted tiene una mente, una manera de pensar. Y Pablo le dice, no, ya no debe de ser la tuya, debe ser la de Cristo. Entonces nos manda y nos dice, tengan la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la mente de Él, hermanos, vamos a pensar como Él. Él quiere que seamos, hermanos, santos como Él es santo. Y hasta cierto punto, hermanos, el corazón que Él tiene. Porque su corazón, hermanos, es misericordioso, es compasivo, es amoroso.
Y entonces cuando nosotros tengamos la mente de Cristo, entonces vamos a pensar como Él. Cuando tengamos su corazón, hermanos, vamos a amar como Él ama. Vamos a tener misericordia como Él tiene. Y ya Él caminó en un camino aquí en la tierra, ¿verdad? Creo que es Pablo el que dice que sigamos las pisadas de Cristo. Entonces, si en todo eso, hermanos, nosotros tenemos que ser imitadores de Él, porque aún Pablo nos lo dice, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, fíjese, si usted y yo, hermanos, queremos ser imitadores de Él, ya no deben de ser nuestros planes, sino que tenemos que preguntarle a Él cuáles son sus planes. Porque Él vino, hermanos, usted lo sabe, vino aquí a la tierra, y le hago la pregunta: ¿vino con sus propios planes o vino con los planes que el Padre estableció? Fíjese, Él siguió los planes del Padre. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros pensar, hermanos, que nosotros no debemos hacerlo también? Y es por eso que nos encontramos, hermanos, en la manera que nos encontramos. ¿Por qué no estamos donde debiéramos estar? ¿Por qué no estamos en la posición que debiéramos estar? ¿Por qué no tenemos, hermanos, lo que debiéramos tener? Porque estamos cumpliendo nuestros propios planes. Pero si estuviéramos en los planes del Señor, estuviéramos en la voluntad del Señor, porque fíjense, esto de los planes nos lleva, como ya bien le dije, no solamente es el entender y el conocer, hermanos, de que Dios tiene un plan para nosotros, sino que, como hablaba y decía, ¿verdad? En los planes, hermanos, se requiere que obremos, que trabajemos. El problema es, ¿estamos trabajando? Segundo es, ¿cómo estamos trabajando? Y tercero es, ¿lo estamos haciendo bien? Si está trabajando, ¿lo está haciendo bien? ¿O lo estamos haciendo bien? ¿Es una delicia o es una carga? Porque ya estando trabajando, hermanos, ya no es tanto el que usted se sienta contento y satisfecho porque está trabajando. Pero si le está haciendo una carga y no lo está haciendo bien, perdón, hermano, pero no va a funcionar. No va a ser agradable delante de Dios. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades, no vamos a tener ciertas circunstancias. Pero esas circunstancias no son, hermanos, para que sea una carga el servicio que le damos a Dios, sino para hacernos fuertes, para demostrar fidelidad y que nuestra fe crezca. Entonces, el que yo esté sirviendo aquí ahora, eso no, hermano, no me da la aprobación. Y puede hacer que aquí pasen, hermanos, el tiempo que me quede, que el Señor me dé, puedan pasar miles, 3 más tal vez. No es en la cantidad, sino
en la cantidad, en lo que tal vez yo pueda querer o desear, sino en la cantidad que Él me dé. Y en la cantidad que Él me dé, como lo hice. Lo hice, hermanos, con amor. Lo hice, hermanos, ahí entre dientes, murmurando, criticando, siendo una carga. Eso es lo que al final va a decir si soy un siervo bueno y fiel. Entonces, para servir, para trabajar en las cosas del Señor, no es solamente, hermanos, tener el llamado, sino que hay que tener la preparación, hay que tener, hermanos, el conocimiento y el entendimiento de lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, por eso por eso es que el Señor nos está enseñando estas cosas. Y vamos a leer unos textos, vamos a leerlos. No sé cuál leer primero. Vamos a Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. ¿Qué dice? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ok. 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ok. Entonces fíjense de que en algunos textos que ya leímos y tal vez leamos, vamos a encontrar que la palabra habla de obras y habla de trabajo. ¿Verdad? Entonces, obras, hermanos, también significa trabajar. Pero no sé si el domingo o el martes le di una explicación de lo que es más que todo una obra. Y el trabajo, pues ya usted sabe, porque usted trabaja, ¿qué es trabajar? ¿Verdad? Entonces, fíjese, dice aquí, entonces el 15 dice 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ahora, ¿haced todo qué? ¿Qué es lo que usted pudiera hacer, hermanos, dentro y fuera de la iglesia? Pero más que todo dentro de la iglesia, porque afuera seguimos haciendo la obra del Señor, pero ya un poquito menos, ¿verdad? Ya el nivel de trabajo que a veces hacemos allá afuera ya no es el mismo que el que hacemos adentro. Entonces, nos vamos a encontrar, hermanos, entonces, ¿qué será que estaremos haciendo? Que Pablo aquí dice que lo hagamos sin, ¿qué? Murmuración ni contienda. Hacer todo. ¿Qué es todo? Sí, ¿verdad? Todo es todo, ¿verdad? Pero ¿a qué es que usted puede creer que yo deje que esté afuera y métame a mí y póngame a mí solo? Que yo puedo estar haciendo, hermanos, en murmuración o murmurando o ¿qué más? Contienda.
Yo no sé de usted, pero cuando yo era niño, que no hace mucho, aunque usted no lo crea, las canas me salieron por sabiduría, dice la palabra, no por ya grande. Me acuerdo de que mínimo éramos 3, crecimos con mis abuelos. Éramos 3, entonces estaba el más grande, yo soy el en medio, y mi otro hermano, por lógica, es el más pequeño, en el orden que ya le di. Entonces la abuela me decía, Minor, ve a comprarme una libra de tomate. Y yo me iba, hermanos, a comprar la libra de tomate. Pero, hablando, o sea, ahorita de lo que hemos leído en este texto, ¿cómo cree usted que me iba yo a comprar los tomates? ¿Ah? No oigo. Renegando. Murmurando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué no mandan a mi hermano más grande, para no mencionar nombres? ¿Por qué no mandan al más pequeño, todo yo? Y yo no sé si usted se identifica, pero puede ser que solo a mí me haya pasado. Entonces, ¿iba a comprar los tomates? Sí. Pero ¿cómo lo hacía? Murmurando. Que a mi abuela posiblemente le entraba por un oído y le salía por el otro. Porque todo el mundo lo hacía. Iba y ella tenía la libra de tomates allí. ¿Verdad? Pero eso es con ella. Pero tal vez, hermano, no era tan así. Tal vez si mi abuela me escuchó, que más seguro sí, porque sin temor a equivocarme, se lo dije a ella, no solamente en mi mente, en mi corazón, dentro de mí, sino que, ¿por qué solo yo? ¿Por qué solo a mí? ¿Que no hay más? ¿Que ellos no pueden? ¿Ya no me mandó a mí ya muchas veces? ¿Cómo cree usted que se sentía mi abuelo? ¿Contenta? ¿Satisfecha? ¿Alegre? Pero resulta ser, hermanos, que entonces dentro de la iglesia nosotros, hermanos, de alguna manera todos deseamos ser parte de la iglesia, porque todos fuimos llamados a ser parte, a envolvernos, a trabajar, a obrar, a hacer obras, trabajo. Pero ya que, hermanos, el Señor puso sus ojos en nosotros, en que usted no, pero yo sí, que no soy bueno para nada, o no era bueno para nada, el Señor fija sus ojos en mí y me hace el llamado y me pone a trabajar. Y entonces comienzo a trabajar. Pero ya que veo de que hay más hermanos que también lo pueden hacer, ya que veo que no solo hay 3, hay como 100 que lo pueden hacer, y siempre es a mí, y es a mí, y es a mí, y entonces caigo en esto, en que sí lo estoy haciendo, en que sí lo estoy llevando a cabo, pero ya ahora, hermanos, no lo estoy haciendo con alegría, con gozo, sino que entró en mí ese espíritu de murmuración, de insatisfacción. Y entonces por todo reniego. Vuelvo a lo mismo. David cuando se tenía que, hermanos, aportar para hacer el templo, cuando tuvo que hacer un sacrificio a Dios, va y entonces tiene que hacer un sacrificio en una tierra que no era de él. Lo que se requería para el sacrificio no era de él.
Y cuando va y habla con el dueño y le dice, tengo que hacer esto, véndeme tu tierra, te la voy a pagar bien, necesito esto y esto. Y el dueño le dice, no, agarra lo que quieras, usa lo que quieras y hazlo. Y él dice, no, yo hubiera sido, hermanos, ay, qué bien que no me tuve que pagar. Me ahorré $300, hermano. Pero David dijo, no le voy a dar algo al Señor que a mí no me haya costado. Porque hasta cierto punto entonces el sacrificio en sí iba a ser más del otro que de David. Porque el que lo dio y el que ofrendó había sido el que había dado él ya nomás las agarró y las iba a traer. Y él dijo, yo quiero que sea mi sacrificio, lo que a mí me cuesta. Yo quiero el beneficio. Y le pagó todo. Entonces, fíjense, en lo que caminé, hermanos, bajo la cobertura, la guianza de los que fueron mis pastores, en las áreas que trabajábamos, a veces teníamos que comprar cosas que yo entiendo que sí debería de ser así. Pero hay veces que necesitábamos material y ellos estaban trabajando. Entonces decían, no material en construir la iglesia, sino en las cosas dentro de la iglesia. Por ejemplo, si era, póngale, los niños, comprar libros o comprar lápices, ¿sí le llaman? Ustedes no le llaman lápices, ¿verdad? Plumas, papel. Entonces decían, ¿pero por qué tenemos que comprar el papel? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer aquello? Sí, nosotros damos la ofrenda, si nosotros damos nuestros diezmos, y para eso debe de ser, y sí, perfecto, 100% para eso es. Pero el problema es de que entonces a veces se querían privar de no aportar eso extra que ya les iba a tocar a ellos que poner, y entonces se privaban y no querían. Y entonces cuando lo daban y ya se hacía, pero hermano, ya la murmuración, ya la crítica, ya la insatisfacción, hermano, ya había contaminado su corazón. Y entonces, que aunque daban o aportaron o hicieron, hermanos, ¿cómo cree usted que se presentó esa obra o ese trabajo delante de Dios? Y déjeme le digo, no es bíblico, se puede hacerlo. Porque Pablo lo vivió. Pablo le dijo, yo trabajo con mis manos para no ser carga de ninguno de ustedes. Y lo digo, y aunque soy discípulo, aunque soy apóstol, y puedo, hermanos, depender de ustedes, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer. Tengo vida, tengo salud, conozco un trabajo y lo hago. Entonces, ¿qué pasaría, hermanos, si a usted le toca que trabajar en la obra del Señor y no hay, como dicen los puertorriqueños, no hay chavos, no hay dinero? ¿Trabajaría o no trabajaría? ¿Ah? Hay que trabajar. La obra tiene que continuar, no importa qué. Ese es el problema. Entonces, si no hay dinero, sí, no se puede trabajar si uno no tiene.
Pero ¿y qué si uno sí tiene? Entonces, es que esta es otra cosa. ¿Quién dio primero? Pongámosle que usted viene y aquí da lo que Dios le pone en su corazón. Y usted aporta. ¿Quién dio primero? ¿Usted o Dios? Entonces, usted da porque Él le dio. Usted está dando porque Él ya le dio. No lo contrario. No somos nosotros, hermanos, nunca somos nosotros los que tomamos la iniciativa en todo. Es que mire, yo por eso el otro día estaba un poco pensativo en ese verso donde dice que Dios pone el querer como el hacer. Y si meditamos muy bien en ese texto que Dios pone el querer como el hacer, pudiéramos hasta cierto punto, hermanos, si quisiéramos trabajar, desanimarnos y decir, ay, pero de plano no quiero, de plano no estoy involucrado porque Dios no ha puesto el querer como el hacer en mí. ¿Verdad? ¿O no? ¿O cómo lo interpreta usted? Ayúdeme. ¿Cómo aplicamos este texto? Dios pone el querer como el hacer. Digo que le ayudáramos, pues viendo ahorita Filipenses 4:8 dice, en esto pensar, pues vamos a pensar, ¿verdad? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto y todo lo justo, vamos al justo, dice, ¿verdad? Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguna virtud, si algo digno, alabanza en esto, pensar, bueno, vamos a pensar en lo justo, dice la palabra del Señor, pensarlo, ¿verdad? Hay que pedir sabiduría, ¿verdad? El Señor ya lo puso en tu corazón, entonces, si Él ya lo puso en tu corazón, ahora hay que pedírselo. Señor, ¿cómo lo hago? ¿A dónde voy? Enséñame, dame el recurso, ¿con quién voy? ¿Verdad? A veces, la mayoría, yo soy uno de ellos, me voy a poner de ejemplo yo solamente digo, bueno, Señor, a ver qué pasa, no pido dirección. Y después estoy con, híjole, no salió, porque no pedí dirección. No le dije al Señor, ¿cómo es? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? Ponme a alguien. Y la mayoría, aquí el texto dice pensar. En esto pensar, vamos a pedirle lo que pensamos con sabiduría y le pedimos a Dios. No hay, suple. Dame, ¿por dónde empiezo? ¿A dónde voy? Esa es mi opinión leyendo acá. A mí me llegó el pensamiento de cuando Nehemías quiso reedificar el templo, como pues él también pidió al rey, ¿verdad?, que lo dejara ir. Tal vez no tenía ni los medios, pero él pidió que le dieran para trabajar en esa obra a los gobernantes de ahí para reedificar el templo. No he leído todo el versículo, los capítulos, ¿verdad?, y el versículo, pero como a él le nació hacer una obra para trabajar en ella. Y ese Nehemías parece que es en los versículos. Sí. Y es que mire, ahí había una necesidad. El problema, hermanos, de nosotros es que nosotros queremos tener una posición para poder hacer algo. O sea, yo no hago eso porque a mí no me corresponde. Eso le toca al anciano, pongamos. Y entonces yo le digo sí y no. ¿Qué me decir, verdad? Sí y no.
cuando conocemos, hermanos, lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, entonces tenemos que tener cuidado el de no saltarnos un orden, ¿verdad? Y entonces tenemos que hacerlo todo en orden y tenemos que tener ese cuidado. Pero eso no nos priva, hermanos, de no hacer algo, porque en el caso de él no era nadie en el pueblo, más que un ciudadano más del pueblo de Israel. Y no se encontraba en Israel. Estaba en otro pueblo, en otro reino. Entonces, necesitó él ser el pastor, necesitó él ser el anciano, necesitó él ser el diácono para poder hacer algo que era necesario en el reino o en el pueblo de Israel. No, porque ni siquiera estaba sirviendo dentro de su pueblo. Pero vio la necesidad. Y entonces no necesitaba, hermanos, tener una posición para que cuando usted ve algo que se requiere, que se necesita, se lleve a cabo. ¿Verdad? Entonces, allí es donde, hermanos, se levantan líderes, ahí es donde Dios ve la disposición o Dios pone el querer como el hacer, pero el querer y el hacer, hermanos, lo tiene que poner Dios, porque de nosotros mismos, hermanos, no nace. No queremos. Y cuando queremos, hermanos, lo ponemos con reglas. Pero si esto, pero si esto, pero si esto. En el momento que, pero si esto no está, no se da o no existe, entonces no, aquí está. ¿Verdad? En la primera traba, no. En la primera vez que miró que no la respaldaron, ¿para qué? Si no respaldan aquí. Y ahí va la murmuración, la crítica. Cuando, híjole, esto va a estar difícil, pero gloria a Dios, entonces va a estar mejor la victoria, porque cuando la victoria está fácil, no le sabe a nada. Pero cuando le costó la victoria, no que debe sacar pecho, pero se saca, ¿no? Porque casi lo eliminan y usted terminó ganando. Entonces Dios, hermanos, tiene que darnos el querer como en el hacer, porque eso va más allá. En ese querer y en ese que Él nos ponga, hermanos, el Señor tiene que poner algo extra en nuestras vidas para que cuando vengan las circunstancias, venga lo que tenga que venir, hermanos, entonces nosotros, hermanos, permanezcamos firmes y eso nos ayude a permanecer, porque de lo contrario, hermanos, nosotros no tomamos la iniciativa. Segundo, a la hora de no haber, como le digo, lo que debiera de haber, si es que hay, no nos lo dan, entonces no lo vamos a hacer. Pero cuando Él pone el querer, hermanos, no importa quién quiera o quién no quiera, que haya o que no haya, usted, como Dios se lo puso, está esa necesidad dentro de usted y entonces lo va a llevar a hacerlo. También lo que me recordaba era cómo los hijos, casi no se mencionan los hijos de Moisés, ¿verdad? Que fue un gran líder. Me parece que en Primera de Crónicas está también cómo sus hijos, a pesar de que su papá fue un gran líder, ellos sí sirvieron a Dios trayendo los utensilios que se usaban para el templo, pero era muy poquito lo que ellos hacían ahí, pero sabía que lo hacían de todo modo para Dios, porque cuando tú tienes una persona, vamos a decir sus hijos que dicen, no, pues mi papá en ese tiempo era un líder, yo debería de tener un puesto más importante, ¿verdad? Aquí como un liderazgo. Pero no, ellos se menciona muy poquito lo que hacían y de todos modos sabían que era para Dios y lo hicieron. Eso me parece que estaba en Primera de Crónicas 23 por ahí. Y cuando nosotros tenemos
el conocimiento, a quién le servimos, no importa en qué nivel estemos, mientras sepamos que lo hacemos para Dios, eso es lo importante y eso es lo que el Señor mira y de ahí empieza Ok. Les hice una pregunta, ¿verdad? Veámoslo en la palabra. Segunda de Corintios 9:10. No sé si se acuerda de la pregunta, una de las preguntas que le hice. El yo. ¿Lo tienen? ¿ok? 9:10. Segunda de Corintios 9:10. Amén. Hasta el 12. ¿Ahí lo tienen? Amén. Fíjense que algo, pero hermano, no me había dado cuenta que mi micrófono estaba muerto. ¿Quiere leerlo, hermano? Sí, amén. Gloria a Dios. Palabra del Señor dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ese es el 10. Para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Hasta cuándo? Al 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ok. Entonces, yo le hice la pregunta: ¿quién da primero? ¿Verdad? ¿Nosotros o Dios? Y lógico, hermano, la respuesta va a ser que, ahí lo dice, el que da semilla al que siembra. O sea, que si el sembrador no tiene semilla, ¿qué va a sembrar? ¿Cómo nosotros podemos darle algo a Dios que no tenemos? O sea, Dios no nos va a pedir algo, hermanos, que Él no nos los haya dado, no los haya puesto en nuestras manos. Es como que usted le pida a su hijo, nunca ha ido a trabajar, nadie le ha dado dinero, pero si usted le da, por suponer que hay familias que lo hacen, sus 20, 30 horas a la semana, usted sabe que su hijo algo debiera tener si no se lo ha gastado, ¿verdad? Entonces ahora viene usted y le dice, porque usted se quedó sin un centavo, y le dice: hijo, dame $20. Pero si usted nunca le ha dado a su hijo, nunca ha ido a trabajar y no vio que alguien de su amigo, familia o alguien le haya dado dinero, ¿de dónde va a sacar su hijo para darle? No tiene sentido que usted vaya y le pida. Solamente usted lo hace cuando usted le da semanalmente y tal vez usted cree que no se lo ha gastado y tenga algo. O vio que la abuela vino y le dio, el tío vino, le dio, el hermano le dio, o fue a trabajar y ganó. Y entonces usted puede pedirle, pero mientras no. Entonces igual es con el Señor. Él dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, si nosotros, hermanos, tenemos dinero, tenemos comida, tenemos lo que tenemos, es porque Él ya nos dio, Él ya nos bendijo. Ahora el problema es que no solamente nos lo dio para el sustento y para el beneficio solamente de nosotros, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice Él. El 11 me dice: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce
de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, para que estéis y para que tengamos, hermanos, más que suficiente, pero que no solamente tengamos más que suficiente, sino para que haya esa libertad de poder dar también. Porque vuelvo a lo mismo, si no tiene, ¿qué va a dar? Y si le dieron poco, ¿qué tanto puede dar? Si apenas le alcanzó para lo que necesitaba, o tal vez ni le alcanzó. Pero si Dios le da, hermanos, o nos da de una manera donde no solamente nos da, sino que nos enriquece. En otras palabras, que tengamos más que suficiente, hermanos. Y entonces, y créame que Dios nos da más que suficiente para que nosotros también podamos bendecir, para que nosotros también podamos dar. Porque ya luego dice en el 12, dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. El 13. Pues la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, hace un rato me trabé en el 11, donde con la misma palabra, liberalidad. Entonces yo le dije que eso es para poder dar, tener, para dar. Y el 13 pues lo respalda, porque dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Esa contribución que aunque aquí se ve que va para hombres, pero son hombres que están trabajando. Son hombres que están en la obra. Son hombres que están activos. Y que entonces sí se necesita, sí se requiere que nosotros, hermanos, entonces aportemos. Si no somos aquellos, hermanos, que estamos al frente en la obra, trabajando, pero estamos atrás, entonces Dios nos da, ¿para qué? Para que ellos puedan dar con libertad. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. De las 12 tribus, había una escogida para lo espiritual. Y las otras 11, ¿qué hacían? Aportaban para esta tribu que se dedicaba solo a ese servicio y no trabajaba. Entonces, cuando hacemos esto y entendemos este proceso, esto, hermanos, no solamente obramos, sino que también trabajamos y estamos obrando, estamos trabajando. ¿Para qué? Para que el Evangelio se permanezca, para que el Evangelio se siga llevando a otros lados, a otras personas, y entonces, hermanos, podamos ser parte. Pero el problema es de que muchas veces esto no sucede. ¿Por qué? Porque los que tal vez les corresponde, porque no están involucrados en la obra o no están trabajando, entonces no aportamos, no damos. Entonces a estas personas, hermanos, que sí están en la obra trabajando, se les hace difícil. Y entonces ellos no se ponen no hay dinero, entonces no voy a ir a trabajar, no voy a hacer la obra del Señor. Entonces, ¿qué nos corresponde? Porque no hay. Pero el Señor está poniendo en nosotros ese querer, ese hacer, esa necesidad, porque se siente esa necesidad en uno. Y entonces dice, no importa, me voy a ir a trabajar y después que trabaje me voy y lo hago. Entonces no hay algo, hermanos, que impida el querer como el hacer que el Señor ha puesto en nuestras manos, en nuestro corazón, por el hecho de que no haya.
Y entonces, pero eso lo vemos, hermanos, en todas las áreas dentro de la iglesia. Entonces, ¿quién es el que se está privando de no servir, hermanos? Somos nosotros. Porque entonces no estamos llevando a cabo, hermanos, ese querer y ese hacer que el Señor ha puesto, o esa obligación, perdone que se lo ponga de esta manera, pero se lo voy a poner de esta manera, esa obligación que tenemos de trabajar. Porque, hermanos, el trabajar dentro de la iglesia, no solamente, hermanos, no es algo de que si usted quiere, es una obligación. Es una obligación. No es, ¿cómo es la palabra? No le dan a escoger. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mi Padre, hasta el día de hoy, trabaja. Y yo trabajo. Pablo trabaja. Y todos trabajan. Entonces, no es algo, mire hermano, no nos llamaron a estar sentados. Nos llamaron a trabajar. Ahora, yo sé que la palabra obligación tal vez no le pareció, no le gustó. ¿O sí? ¿Pero quiere que se lo dé con la palabra? Es mejor, ¿verdad? Vamos. Génesis 2:15. ¿Qué dice? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ok. Ahora, ¿cuál era la función del hombre en el Edén? ¿No es desde el principio una delegación que se le dio al hombre? Desde el principio. No, esto no es después con Moisés. Esto no es después en la gracia o en el nuevo pacto. Desde el principio. Desde el principio, hermano, lo creó, lo formó y le hizo una casa y lo puso allí, pero lo puso a trabajar. No a que estuviera de piernas cruzadas, hermanos, viendo Netflix o lo que se pudiera haber visto, o viendo a la changa, hermanos, cómo se subía y cómo se bajaba del árbol, que tal vez era trabajo, ¿verdad? Ahora, hermanos, dígame cómo trabajó él. Híjoles, ahí sí está un poquito más difícil, ¿verdad? Porque yo no estuve ahí, no lo vi. Y si usted estuvo, me cuenta. Pero una de las cosas que la Biblia dice es de que él fue el que le puso nombre, ¿verdad? A todos los animales. Entonces, esa era parte del trabajo. No se quedó sentado, comenzó a ver al mono y dijo, híjoles, ¿y a este cómo le llamo? Entonces, el hombre, hermanos, no importa cómo usted lo quiera ver, por eso es que le digo que es una obligación. Porque yo le hago la pregunta, ¿aquí le dieron a escoger si quería o no quería trabajar o le dijeron lo que tenía que hacer? Pastor, estaba pensando ahorita y a veces nosotros pensamos, bueno, me regreso un poco antes de lo que estaba diciendo, a veces pensamos que necesitamos ser bendecidos así muy grande para nosotros aportar un poquito más allá del diezmo, para para dar, y nos damos cuenta que ya estamos bendecidos en tener un día más, tener salud, tener un trabajo,
y siempre es empezar como poco a poquito a dar un poquito más, por ejemplo, en lo que estaba diciendo, en aportar un poquito más de lo que a lo mejor no nos alcanza, pero yo pienso que sí, porque hay veces que gastamos en otras cosas innecesarias y nos damos cuenta que tan solo en dar un lápiz, no sé cómo le digan, unos libritos, unos cuadernos, lo que sea, es para unos niños que Dios quiere que vayan a conozcan en la palabra de Dios. Y pensamos y renegamos, entramos en murmuraciones porque voy a dar más, pero Dios quiere esos corazones que realmente demos más allá de lo que tenemos para que también Él nos bendiga, porque si no aportamos más, de veras con un corazón libre, sin murmuración, sin nada de eso, a veces nosotros queremos las riquezas que Dios ofrece, pero sin dar más allá de lo que nosotros podemos dar. Y acerca de lo que decía de servir, a veces también sí tenemos el tiempo, pero pues a veces queremos estar como más en el teléfono, queremos o no queremos compromisos, pero realmente de la palabra que decía que está en la Biblia, que Dios pone el querer como el hacer. Yo pienso que pues sí, la palabra de Dios no falla, pero realmente Dios pone esa palabra en los corazones dispuestos para que nosotros sirvamos como Él quiere. Porque una cosa es que Dios dé el querer como el saber, pero si nuestro corazón está endurecido y no queremos servir, ahí Dios no puede hacer nada. Entonces pienso yo que nosotros si venimos es porque estamos dispuestos a poner un corazón dispuesto para que Él nos dirija hasta dar algo que no queramos. Pienso yo. Sí, deme un segundo, estoy buscando un texto. No lo tengo ahorita, pero a unos que trabajaron el Señor les dijo inútiles. Ya lo vimos la vez pasada, ¿se recuerda? Ya lo expliqué. Pero la Biblia dice, y es que se me está yendo el tiempo, ya después le paso la cita, que ya no voy a llegar a decir lo que quiero decir. Pero estos trabajaron, hicieron lo que el Señor les pidió, pero entonces les llama inútiles porque dice, nomás hicieron lo que se les pidió, no hicieron algo extra más. Entonces venimos y decimos, pues yo ya cumplí con lo que tenía que hacer, pero había otra necesidad, había algo más que hacer y no lo hicimos. Entonces, aún así, que usted ya cumplió con lo que tenía que hacer, pero cuando el Señor ve eso, dice, eres un inútil. Porque viendo que podías hacer más, podías dar más, no lo diste, no lo hiciste. Lucas 17:10. ¿Cómo dice? Dice, así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado. Ok, hayan hecho todo lo que se les ha mandado. Ajá, ¿sí? Deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más de cumplir con nuestro deber. No han hecho nada más que eso. O no sé también si venga el caso el versículo donde una mujer dio lo único que tenía, no sé cómo va ese versículo, que de lo que muchos daban de lo que les sobraba y ella dio lo único que tenía. Y Dios vio más esa ofrenda que ella dio que los que dieron de lo que les sobraba. A veces Dios quiere eso, que o sea, obviamente que no lo demos así como cae para que Dios me vea o ser vistos, porque Dios ve más allá de la ofrenda, ve el corazón con que lo estamos dando. Entonces, si nosotros lo damos así con alegría, pero no porque nos sobra y me sobró tanto, sino porque realmente nos nace, porque pues siempre nos va a hacer falta, pero pues también en la obra de Dios, como para que crezca la iglesia, o para que los niños estén bien, o para esto, para aquello, y servir más que nada de corazón, yo siento que eso es lo que a Dios le agrada. Sí, me quedé sin tiempo, pero fíjese, volviendo a Génesis 2:15, dice, para que lo
labrara y lo guardara. Entonces, Él no pidió, hermanos, esto. Esta fue la voluntad del Señor. Ponerlo allí y con una función de trabajar. Ahora, dice, todo lo que hagan, no lo hagan con murmuración y con contienda. No debe de ser una carga, no debe de ser un peso para nosotros. Porque ¿dónde lo puso el Señor a trabajar? En el Edén. ¿Qué significa Edén? Delicia. Entonces el trabajar para Adán tenía que ser una delicia. Y para nosotros, ¿qué? Para nosotros debe ser una carga, motivo de murmuración, o debe de ser una delicia también, sabiendo que lo estamos haciendo para Él, porque también después podemos ver los versículos donde dicen que lo que hacemos, lo hacemos para Él y no para los hombres. Porque ¿quién es el que nos recompensa? Él. ¿Quién es el que nos va a galardonar? Él, no el hombre. Él. ¿Por qué? Porque Él es el que lo mandó. Él es el que lo solicitó. Y entonces, cuando nosotros lo hacemos para Él, entonces lo vamos a hacer sin murmuración, sin que sea una carga, sin estar viendo si aquel lo hizo o no lo hizo. Nosotros lo hacemos y no importa quién nos lo mandó a hacer, y le van a decir, pero si el pastor te mandó, ¿por qué no lo hace él? Usted va a decir, a mí no me importa, a mí me dijeron que lo hiciera y yo sé que lo estoy haciendo para Dios, y por eso es que lo hago, y lo hago con alegría y con gozo. Amén. Así es de que entonces oramos y Dios le bendiga. Nos vemos el martes, Dios primero. Qué hermosa palabra, ¿verdad, hermanos? Cuánto nos ama el Señor, que siempre, ¿verdad?, viene con lo que necesitamos y lo que Él quiere, ¿verdad?, que seamos mejores cada día, porque, ¿verdad?, que Él nos manda que seamos como Él, ¿verdad? Sé que nos falta, pero pidámosles al Señor que Él siga orando en nosotros, que siga tomando nuestras manos y que nos ayude, ¿verdad?, a ser como Él quiere que seamos, que no sea nuestra carne, sino que sea nuestro Padre guiándonos. ¿Se me acompañan a orar para irnos? Amado y bendito Padre, gracias, Padre amado, por tu presencia en este lugar, Padre. Gracias por estar con nosotros, Padre. Gracias por todo lo bueno que eres. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Padre. Pero sobre todo por ese gran amor para con cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias por la palabra de este día, Señor. Te pido que se quede en nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes, Padre, a entenderla y que la tomemos, Señor, en práctica. Te pido y te ruego, Padre amado, que tú vayas con cada uno de mis hermanos, Señor. Que esta semana, Señor, tú los acompañes, que los guíes, que los tomes de la mano, Señor, y que les sigas dando la sabiduría, el entendimiento que ellos necesitan, Padre. Te ruego y te pido por todos los niños, por todos los jóvenes, Señor, que tú los cuides, los abrigues y los libres de todo mal, Padre. Te pido, Señor, que estés con nosotros, Padre, día y noche, Padre, que nos cuides, Padre. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.